Las tablas de frecuencia son la manera más común de organizar la información en la estadística, y si ya estás suscrito a este canal, habrás aprendido conmigo cómo hacerlas en Excel, en fórmulas y de distintas maneras. Pero hoy lo que quiero que hagamos es aprender a sacar información, analizarlas y concluir de ellas. Mi nombre es Felipe Saldarriaga y hoy aprenderemos a hacer análisis de las tablas de frecuencia, teniendo en cuenta solamente 4 cosas, y esto va a ser un truco infalible de aquí en adelante, sea cual sea el caso. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y estés pendiente cada semana para aprender de una manera muy diferente y divertida de todo lo que podemos hacer. Muy bien, como sabemos que nos gusta ir directo al grano cuando necesitamos resolver una duda, vamos justamente con el caso que tengo para explicarles. En este caso vamos a analizar 290 personas y una calificación que obtuvieron en el curso. Esta calificación puede ser entre 0 y 10 puntos, y para esto cada uno de los resultados de esta persona se organiza en una tabla de frecuencias. Como pueden ver, cada intervalo organiza la información según la calificación que sacó. El primer intervalo está entre los 0 puntos y el 1,99, el segundo entre 2 y 3,99, y así sucesivamente hasta que llegamos al intervalo de 9 a 10 puntos. Notarán algo, y es que el último intervalo tiene un ajuste de una décima para no dejar por fuera a las personas que saquen el puntaje máximo de 10 puntos, algo que es muy frecuente que se realice en los intervalos, ¿vale? Y tenemos una serie de casillas. La primera casilla es la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta tenemos la cantidad de datos según el intervalo. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que muestro en pantalla es 66 personas se encuentran en el intervalo entre 4 y 5,99, es decir, que 66 de las 290 sacaron ese puntaje. Por otro lado tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada nos sirve para saber cuántas personas hay hasta ese intervalo. Y el ejemplo que resalto aquí es el siguiente. Esta casilla con el 156 tiene a las personas entre los 0 y el 5,99 de puntaje de calificación. Es decir, nos da a entender la cantidad que tenemos hasta este intervalo. Y finalmente, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual relativa tienen una asociación muy similar a las dos primeras respectivamente. La frecuencia relativa porcentual nos muestra la proporción de datos que tenemos en cada intervalo, que en este intervalo entre 4 y 5,99 la proporción de personas con calificación es de 22,76%. En vez de estar viendo las cantidades de personas netas, lo vemos en proporciones o porcentajes. Lo mismo ocurre en la frecuencia porcentual acumulada. Vemos que ese 53,79% que aparece resaltado simboliza los puntajes que están entre el 0 y el 5,99. Recordemos, las frecuencias acumuladas, bien sean las sencillas o las porcentuales, nos muestran la proporción de datos que tenemos hasta dicho intervalo. Ya con esto claro, vamos a pasar a analizar los resultados, y para esto voy a enseñarles estas 4 pautas. Primero, se identifica el máximo. Segundo, encontramos el mínimo. Tercero, reconocemos si hay una tendencia de datos. Y por último, utilizamos el sentido común. Regresemos entonces a nuestra tabla. Aquí hacen referencia a los dos primeros puntos: buscar el máximo y también el mínimo. ¿Qué significa esto? Vamos a irnos a la frecuencia absoluta y veremos dónde tenemos el valor máximo de frecuencia absoluta y el valor mínimo. Como podemos ver acá, en el intervalo entre 6 y 7,99 tenemos 71 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad de personas que más se acumulan en un intervalo. En otras palabras, la mayor calificación que está saliendo en coincidencia está entre 6 y 7,99. Por otro lado, la calificación que menos se repite es entre 9 y 10 puntos. El tercer punto o la tercera recomendación es identificar una tendencia. Y cuando nos referimos a tendencia es ver si a medida en que avanzamos en los intervalos la información crece, decrece o se comporta de alguna manera significativa. Y para esto voy a hacer uso de la gráfica. Es decir, vamos a pasar estos datos de la frecuencia absoluta a un histograma o un diagrama de barras. Y vemos entonces que efectivamente entre 6 y 7,99 se hace la columna más grande con los 71 datos, y entre 9 y 10 los más bajos. Y si agregamos una línea que conecte a todas estas columnas, veremos como si se forma una montaña, que vamos avanzando hasta ese intervalo de mayor repetición hasta el de menor repetición. Y veamos algo muy significativo, y es que las calificaciones se acumulan en mayor medida hasta antes de ese 6. ¿Qué significa esto? Que entonces
las personas están proporcionalmente más inclinadas con calificaciones bajas a calificaciones altas. A esto hacemos referencia con tendencia. Por último, el sentido común a qué hace referencia. El sentido común hace referencia a que pensemos más allá de la estadística. Listo, ya calculamos nuestra tabla, pero recordemos a qué hace alusión estos datos. Son las calificaciones de un curso. Quiere decir que el curso está muy fácil o está muy difícil. ¿Cómo podríamos deducir esto? A partir de las calificaciones, por supuesto. Si son más bien pocas las personas que logran una calificación máxima, significa de que hay un nivel de exigencia que las personas no lo logran. Si más de 290 personas, solamente 3 han logrado una calificación entre 9 y 10, significa de que es un esfuerzo arduo el poder conseguir una buena nota. Lo cual no ocurre si vemos las calificaciones más bajas. Entre 0 y 1.99 se ubican 36 personas. Y así, pues finalmente, hasta una acumulación entre 6 y 799 puntos. Si logro recopilar los 4 elementos que vimos hasta el momento, podríamos decir lo siguiente. En las calificaciones obtenidas en el curso, analizadas a 290 personas, encontramos que la calificación más común se encuentra entre los 6 y 799 puntos y la menos común entre los 9 y 10 puntos, significando que muchas personas o la mayor proporción se ubican con calificaciones entre el 0 y el 799, pero son muy pocos los que logran superar entre el 9 y el 10. Pero tampoco es que sea imposible, porque vemos que también hay una buena proporción entre 7 y 8.99. Es decir, que la excelencia o la perfección en este tipo de cursos no es algo muy fácil de lograr. ¿Notan entonces cómo resulta fácil de poder hacer un análisis y sacar conclusiones con solamente las columnas que estamos acostumbrados de la tabla de frecuencias? Ahora vamos a ver unos tips ya más avanzados. En estos tips avanzados les quiero recordar algo, y es que vamos a trabajar con datos cuantitativos, como en el ejemplo anterior, como datos cualitativos. Y entonces aquí viene lo interesante. ¿Será que estos 4 pautas que les acabo de dar servirán para ambas? ¿Podemos encontrar un dato máximo? Sí, en ambos casos, al igual que un dato mínimo. Pero la tendencia solamente la podemos analizar en los datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque los datos cualitativos entre sí no tienen un orden, es decir, no hay una cualidad que sea superior a otra, por más de que aparezca primero o después en mi tabla de frecuencias. Pero el sentido común nos va a servir en ambos casos. Veamos este caso final. Esta es una tabla con datos cualitativos. Este ejemplo son los resultados de un diagnóstico de un test psicológico. Encontramos el dato mínimo con el diagnóstico A, depresión y trastornos del estado del ánimo, con 123 personas, que son el 4,8%, y un máximo en el que dieron ninguno, que fueron 1.300 personas con un 50,99. ¿Qué significa esto? Pues que mayoría de la proporción analizada no cuentan con ningún padecimiento psicológico, al contrario de la otra mitad de la proporción, lo cual también es significativo, porque si más de la mitad de la proporción está logrando solamente expresarse sana, ¿qué está pasando entonces con la otra? ¿Será muy probable que alguien tenga algún tipo de trastorno? Esto es algo que analizaremos en la temática de probabilidad. Nos vemos en ese siguiente video para entenderla más a fondo. Espero que estas pautas te hayan resultado muy significativas. Te recomiendo que las practiques al máximo. Siempre busca un máximo, el mínimo, la tendencia, y recuerda, el más importante de todos, sentido común. ¿Qué quiere decir ese caso que estás analizando? ¿Será bueno que los datos se acumulen más o se acumulen menos? Practícalo bastante y te espero en los comentarios o en una siguiente clase para resolver todas las dudas. No siendo más por el video de hoy, me despido y espero que te puedas suscribir y podamos seguir aprendiendo juntos mucho más. Te recuerdo, mi nombre es Felipe Saldarriaga y deseo que tengas un día excelente como tú. Chao, chao.